Sin duda que la actividad que ha marcado esta jornada fue el Te Deum ecuménico, que es una tradición de los 18 de septiembre, donde se hicieron diversas alusiones a temas contingentes como el proyecto de despenalización del aborto, la reforma al sistema de pensiones y el momento actual que atraviesa la política chilena. Queremos ahondar en este y otros temas y para eso nos acompaña la ex ministra del CERNAM, directora de Codelco también, Laura Albornoz. Laura, gracias por estar en CNN Prime. Bien, muchas gracias a usted. ¿Cómo está? Bien, Laura, usted como demócrata... Es que me río porque me da risa que me digan todavía ex ministra, fui ministra hace como 10 años, pero bueno, está bien. Profesora de la Chile, de Derecho. Mire, también otro cargo que le podemos añadir. Sí. Laura, pero usted es demócrata cristiana, sí, por lo tanto creyente. Quisiera preguntarle, ¿qué le pareció el mensaje de Cardenal Exati en el Te Deum de este domingo? Yo creo que siempre es bueno escuchar buenas expectativas y augurios para el país. Los buenos deseos siempre son necesarios, particularmente cuando se utiliza la palabra esperanza y no la palabra pesimismo, que fueron dos palabras que se utilizaron a propósito de los comentarios posteriores. Yo lo valoro, que exista esta tradición. Quizás a lo mejor en Estado laico uno, a propósito del proceso constituyente, debería repensar si es una tradición que queremos o no queremos continuar, como por ejemplo también el de tener la primera dama, ¿no? Que son instituciones como tan antiguas o arcaicas. Esta tradición sí tiene que tener este marco bajo Te Deum ecuménico, bajo todas las iglesias o no, si es el momento, la oportunidad. Bueno, a mí me tocó ir a muchos Te Deum y en cada uno de ellos había como esta suerte de como que te llegaban puros palos, ¿no? Palos por esto, por lo que no está bien, por lo que está mal. Yo creo que hoy día la gente esperaba que Monseñor Exati fuera mucho más duro con el tema de la despenalización y habló de la esperanza, me pareció positivo, pero sentí que tampoco hubo una gran preocupación. Por ejemplo, se habló de la crítica del empresariado y de la clase política, que me parece legítima y verídica, ¿no? La deslegitimación que estamos en general involucrados en Chile de los partidos políticos, los parlamentarios, pero la propia Iglesia Católica podría hacer una autocrítica de su propia situación. Teníamos a la misma hora gente protestando afuera contra el obispo de Osorno, por haber sido cómplice de la pedofilia, y el mismo caso de Exati también, cuando ha tomado algunas medidas respecto de algunos curas que son, entre comillas, el cura Berrío, el Mariano Puga. Entonces la verdad que yo siento que también cuando uno habla no puede hablar desde uno hacia afuera, sino que tiene que hacer una autocrítica de la propia institución de la Iglesia. ¿Y le parece, Laura, que el arzobispo Exati utilizó esperanza para muchos temas? Sí. Lo vimos en la introducción de CNN Prime. Sí. ¿No le queda la sensación de que abarcó tanto que al final... ¿Cuál fue el mensaje de la Iglesia en particular? Porque en otros Te Deum uno sí salía ya más o menos claro, sí, esto fue lo que quiso decir Ricardo Exati. Crítica externa, autocrítica, pero bien, estaba más o menos claro. Ahora parece que vio un poco de todo, entonces no queda muy claro qué fue lo que quiso decir. Quizás la Iglesia no tenía nada que decir en este mensaje. Yo creo que la Iglesia estaba con poco piso en esta oportunidad, o la curia de la Iglesia, para ser más preciso, porque hay curas que yo conozco que tienen mucho piso y monjas que tienen mucho piso en el terreno, ¿no? En la capacidad de habitar con la ciudadanía, de hacerse cargo de sus problemas sociales. ¿Cree que tenía poco piso por los casos de abusos que hemos sabido de la Iglesia? Yo Iglesia? creo que sí, tenía poco piso, y porque además ha sido bien recriminada por el poder que la Iglesia ha intentado ejercer sobre los no católicos, los no creyentes, a propósito de temas tan debatidos como la despenalización del aborto por 3 causales, que es el proyecto que ha impulsado particularmente el gobierno en este caso particular, y que yo siento que ha generado en la ciudadanía una especie de hastío también, porque la crítica no se lo hacen solamente a la clase política, a los partidos políticos, a los empresarios y a los parlamentarios, sino también a la Iglesia. Hoy en día hasta el ejército, ¿no? Hasta los militares están puestos en duda a propósito de los casos de corrupción. Entonces yo creo que Chile, que está haciendo esta especie de actitud, de razonamiento, me parece que no obstante lo anterior, el hablar de la esperanza es una buena señal, porque en definitiva lo que usted debiera propiciar es que en el país pudiéramos entre todos tratar de encontrar el tono respecto del cual vamos a debatir sobre todos los temas que para Chile son importantes. Hoy día es la despenalización por 3 causales, mañana será la despenalización de la marihuana, el proceso constituyente o la reforma de la AFP, pero Chile tiene que ser capaz de debatir con un tono que no sea el de la violencia ni el de la confrontación permanente. El que parecía un consenso antes del Te Deum es que la despenalización del aborto iba a ser el mensaje que todos esperaban. Sí. Pero, ¿qué fue lo único que dijo Cardenal Exati al respecto? Señaló que hay que respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
¿Le sorprendió que solamente dijera eso sobre la despenalización? Sí, me sorprendió, pero yo también considero, por lo mismo que dije hace un momento atrás, que la Iglesia está teniendo muy poco piso cuando al mismo tiempo no son capaces de condenar con más fuerza los actos de pedofilia u otros actos de injusticia social que se viven en Chile a cada rato y todos los días. La misma circunstancia que abarca el proyecto de despenalización de aborto en 3 causales es de una fuerte inequidad social. Yo hoy día recordaba un texto que envió a una carta a una editorial que envió a un periódico nacional, la escritora chilena Isabel Allende, cuando habla de hablemos de violación, y ella se pone en el caso, le pide a los senadores, a propósito que hoy día escuchaba al presidente de la UDI, Hernán Larraín, decir que le gustaría que hubiese sido más enfático. Exacto. Todos defendemos la vida en todo su periodo y somos defensores todos de la vida, pero uno tiene que ser capaz de ponerse en la situación de las personas más vulnerables, de las más estigmatizadas, de las que sufren situaciones. Isabel Allende, la escritora, lo hace y dice: póngase por una vez, senador, en el cuerpo de su hija, de la que podría ser su nieta, de la que podría ser su hermana, violada, abusada y obligada a perseverar en el embarazo. Y Laura, usted, lo digo no, es demócrata cristiana, y en estos momentos la ADC, me imagino que tiene el aguas bastante revueltas, porque la senadora Carolina Goich dio el voto precisamente para que en la Comisión de Salud del Senado se aprobara la idea de legislar estos 3 causales del aborto. ¿Cómo está la situación dentro de la ADC en estos momentos con este tema? Yo diría que en general hay una posición bastante clara tanto de la presidenta del partido, que actuó muy en coherencia con lo que es la voz o el sentir mayoritario de las mujeres de la democracia cristiana y lo que es más importante de las mujeres del país, porque nosotros intentamos canalizar las inquietudes como partido político. Pero ¿es una mayoría 55-45? No, es una mayoría bastante absoluta de parte de las mujeres. A mí me toca trabajar con la Subsecretaría de la Mujer, con las consejeras nacionales, y la verdad que se ha lanzado campaña, la han encabezado campañas y videos a propósito de este tema, que yo quiero decir que no es la única preocupación de la democracia cristiana. Las propias mujeres están muy preocupadas, por ejemplo, de la corrupción, de que a propósito de las próximas elecciones municipales que tenemos, y lo digo porque el otro día salía una fotografía, incluso en un periódico nacional, de un demócrata cristiano apoyando a un candidato a alcalde que tiene formalizaciones por casos de corrupción. El que efectivamente podamos recuperar en algo la confianza en la ciudadanía con actos que sean súper tajantes en algunas conductas. A mí me gustaría que los partidos políticos fueran capaces de suscribir hoy día un pacto, y los parlamentarios donde efectivamente se señale con claridad que nosotros no vamos a apoyar candidatos que tengan, no solamente hayan sido formalizados, sino que estén involucrados en casos de corrupción, o apoyen a candidatos que en definitiva son corruptos, y todos nosotros lo sabemos. Es lo mismo que pasaba un poco en un debate anterior a propósito de los hombres o quienes agreden a las mujeres y ejercen cargos públicos. Entonces a mí me gustaría que no solamente la ADC se viera convulsionada por si está más a favor o menos a favor del proyecto de despenalización, porque eso se va a ver en el Senado y esperaría que los senadores votaran, sino que tuviéramos en todo orden de cosas un estándar ético más alto a la hora de comportarnos y de exhibir candidatos o representantes del partido ante la ciudadanía. ¿Y qué le parece esta idea que hay en el ámbito político de que el gobierno estaría, incluso apoyado por la ADC, demorando la discusión de la despenalización del aborto para que no posiblemente afecte a los candidatos a las elecciones municipales? Yo creo que es muy probable que eso se haga, y quiero decir que es una práctica bastante común en los partidos políticos el postergar decisiones que le interesan a la ciudadanía, porque la gente piensa que lo importante es lo que piensan algunos, que son los que deciden a veces en los salones del Congreso. Por eso es tan importante tener parlamentarios y alcaldes y concejales muy vinculados con lo que pasa en la sociedad, y no que crean que tengan que darle instrucciones a la sociedad de cómo pensar, cómo actuar, qué decidir o qué no decidir, porque no son actúan como padres en vez de representantes del otro. Pero quizás podría ser algo bastante bueno para que la gente sepa exactamente cómo piensan los candidatos o los partidos que pertenecen a los candidatos. Yo creo que es necesario en la política en general transparentar muy claramente quiénes son y a qué apoyan, y eso lo digo muy sinceramente. Yo hoy día a la mañana veía el material de campaña de un candidato por Macul, concejal, mire, no es de mi partido, del Partido Comunista, Salvador Ojeda. Él dice en su afiche: soy comunista, represento el movimiento homosexual, y pone el símbolo del Partido Comunista. Es honesto, no quiero la corrupción, es primera vez o segunda vez que se presenta, un hombre joven, y dice: yo soy esta persona, vótenme, y así soy. Ángela Parra, otro caso, sí de mi partido, en Renca, mujer profesional,
Yo soy una mujer honesta, voy de candidata a concejal, pertenezco a la democracia cristiana. Eso es lo que preferiría yo antes que este supuesto como engaño que se produce, en donde la gente como que es tibia, coloca afiches como donde los colores no son identificados, en donde las ideas parecen tener menos importancia por sobre la imagen, el tipo de afiche, las características y el poner un eslogan más o menos llamativo. El otro día me sorprendió un alcalde o candidato a alcalde que pone... No sé si en qué comuna es que pone el tema de las drogas, pone como puras frases inconexas. Por lo mismo le pregunto, da la impresión de que es un cálculo político donde la DC podría decir, ¿saben qué? Me da miedo que no nos den los votos porque nosotros digamos que estamos, por ejemplo, en contra del aborto, algunas personas de la DC o están a favor del aborto. Sí, yo creo que puede pasar eso. Ahora, yo, si usted me permite, yo quiero ser bien honesta en esto. Yo creo que transversalmente en todos los partidos políticos, no solo la democracia cristiana, en la izquierda, lo que se conoce con la derecha, la izquierda, en general las personas son poco honestas a la hora de transparentar quiénes son, y nosotros lo que apostamos es que justamente esta clase política desprestigiada pueda cambiar de rumbo, porque Chile, o sea, yo creo que basta la época de quejarnos tanto, o sea, no podemos seguir, yo no me imagino a mí misma viniendo a CNN siempre y hablando de lo mismo. O sea, yo creo que hay que en un momento en que va a cortar esta supuesta delegitimación en que están todas las instituciones y vamos a robustecer la democracia nuevamente, pero para lograrlo hay que proponer cambio, no podemos seguir haciendo lo mismo si queremos que las cosas cambien. Entonces, Laura, cambiamos de tema. Bueno, usted también es directora de Codelco, sí. Y algo que parece transversal también en la clase política es que en algún momento, y parece que más pronto que tarde, se va a poner fin a la ley reservada del cobre. Usted es directora de Codelco. Cuando Nelson Pizarro dijo textualmente que no tiene ningún puto peso, ¿es el sentir de todo el directorio de Codelco? ¿Con esas expresiones dice usted? No, con esa parecida. Así lo dijo él. La verdad que nosotros aprobamos, y en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y en este segundo también, se han enviado 2 leyes al Congreso Nacional, en primer lugar para capitalizar Codelco. La primera fue de $1.000 millones en el primer gobierno y ahora de 4.000, que no necesariamente es una ley que autoriza al fisco para darle recursos, pero no necesariamente esos recursos se han ido entregando o se han entregado solo mínimamente, considerando que la compañía está en una fuerte inversión producto de los proyectos estructurales que definió llevar adelante. La verdad que esa cantidad de dinero sumado a otro tipo de compromisos como la ley reservada del cobre de la que usted señalaba hace que en definitiva esta afirmación, dicho en términos coloquiales, a lo mejor a algunos le habrá gustado más o menos, pero Nelson es un hombre de la minería, habla de eso en esos cuando términos. Usted lo escuchó, ¿se sintió reflejada? Tiene razón en el sentido de que una empresa de la magnitud y la importancia de Codelco requiere efectivamente de una mayor inyección de recursos de parte de su dueño, que son todos los chilenos, para mantener el nivel en comparación con otras empresas del mismo giro de la industria, de la compañía nuestra. Y una solución efectiva sería, con todas las complejidades que hay, si eso está claro, ponerle fin a la ley reservada del cobre y que los recursos que por ventas de cobre de Codelco queden en la estatal. Yo creo que esa es una solución de carácter política. Yo no puedo hablar ahí a nombre del directorio solo a título personal. Exacto. Yo creo que a título personal esta ley, el terminar con la ley reservada del cobre fue un compromiso de hace harto rato de parte de los gobiernos y particularmente de la presidenta Bachelet, que es permanentemente criticada por todo el mundo, pero que ha intentado cumplir con los compromisos con mucho espíritu y sentido de país. Ella planteó la representación, y yo me acuerdo haberlo conversado en su oportunidad con el entonces ministro de Defensa Jorge Burgo, y estaba puesto en tabla, por decirlo de alguna forma, para ser visto el año 2015, estamos en el año 2016, yo a título personal sí creo que es necesario adoptar alguna medida, independiente de cómo se solucione el financiamiento de las fuerzas militares, que es un tema que del ministro Gómez, yo no me meto ahí. Pero usted está de acuerdo que la ley, que las ventas de Codelco queden para Codelco. A mí me parece que eso es una necesidad atendida a las circunstancias en las que se encuentra la compañía y la falta de inyección de recursos permanentes para efectos de justamente mejorar las instalaciones, invertir en los propios proyectos estructurales que se están llevando adelante. Entonces yo sí, a título personal, y creo en
cierta forma esto lo hemos conversado en el directorio, sí se ha planteado la necesidad, que es una cuestión que decide, para que la gente entienda sus casas, no lo decide Codelco, sino que lo decide el Ejecutivo, que es el que tiene que enviar el proyecto, y yo entiendo que hoy día estarían los votos en el Congreso Nacional de una vez por todas para adoptar esa decisión, sin perjuicio de las conversaciones o adecuaciones que con el Ejército haya que hacer respecto de su financiamiento a más largo plazo o no. Es un tema que, insisto, tiene que ver Hacienda con Defensa, pero sí yo creo que es importante a las compañías de esta dimensión, de esta magnitud, además de todos los ajustes, porque nosotros hemos iniciado un plan importante de ahorro de costos honesto, en políticas de transparencia y de probidad de la compañía, de término de personas relacionadas, y a mí me toca presidir el Comité de Gobierno Corporativo en Codelco, soy la única abogada del directorio, entonces además presido todo lo que tiene que ver con comunidades, sustentabilidad y lo que tiene que ver con las normas de gobierno corporativo, que en conjunto con el presidente Landerreche se han propiciado con mucha fuerza en este periodo del directorio de Codelco. Claro, y nos tocó el vaivén, la situación coyuntural del precio del cobre, pero somos capaces de transparentar y decir que efectivamente sería buena una mejora en ese sentido. Por lo mismo, mi última pregunta, Laura, porque nos queda poco tiempo. En noviembre el ministro de Hacienda señaló que se va a decir con cuánto se va a capitalizar a la estatal. Tengo entendido que el directorio espera que sean 800 millones de dólares. ¿Esa es la cifra que ustedes van a decir al gobierno? ¿Necesitamos esto para seguir viabilizando nuestros proyectos estructurales? A ver, para ser bien directa, hay cifras que se le enviaron y el ministro de Hacienda las conoce perfectamente porque es un hombre inteligente y que hace muy bien su pega. ¿Son los 800 millones? ¿Son 800 millones? El mensaje que se le ha dado, el mensaje que se le dio al ministro, acá hay una ley comprometida de 4.000 millones al principio, sí, el año pasado. De 2014 a 2018, sí. Exacto. Entonces, el gobierno verá, a él le toca administrar este panorama de situación económica en donde hay que atender la gratuidad de la educación, las pensiones, el tema de la AFP. Yo me imagino, me intento colocar los zapatos del ministro Valdés y no me gustaría esta cosa de decir qué hago con tanta demanda. Bueno, quizás por eso no fue hoy día el TEDUM, quizás necesita descansar, en verdad. Dicho lo anterior, a lo mejor quiso descansar, pero me parece que hay un requerimiento, que él tiene clara la cifra. Yo, como una persona respetuosa de las decisiones del colectivo, vamos a esperar que sea lo más alta posible para responderle a su pregunta, a efecto de poder llevar adelante los proyectos que son inmensamente grandes y son muy importantes para nuestro país. Laura Albornoz, ex ministra del CERNAM, directora de Codelco y también profesora de Derecho. Muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile.